Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Carvajal Martínez. Soy alumno de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Curso la carrera de Ingeniería en Gestión de Proyectos. Actualmente me encuentro en el grupo 801 del octavo cuatrimestre. Curso la materia de marco legal de las organizaciones. A continuación les hablaré del derecho. En el derecho bien sabemos que nuestro Estado está conformado por la nación, que somos nosotros, que formamos nuestro Estado. Y el Estado se divide en tres poderes, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En el poder ejecutivo, bien sabemos que es unitario, está depositado en un presidente que es el mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. En el poder legislativo tiene por su parte principal la función de establecer el derecho, al dictar las reglas generales, abstractas e impersonales de observancia obligatoria, es decir, elaborar leyes. En el poder judicial es aquel poder del Estado que dé conformidad al ordenamiento jurídico. Es el encargado de administrar justicia en la sociedad mediante la aplicación de normas jurídicas y la resolución de conflictos. En este estado se subdividen dividen en tres organizaciones, que es el municipal, el estatal y el federal. Estos son los que se encargan de llevar nuestra administración del estado. A continuación les hablaré de cuatro tipos de normas. En sí, ¿qué es una norma? Una norma es la regla de la conducta de observancia obligatoria o no obligatoria, es decir, prescriben un comportamiento, señalan algo que deben realizarse, porque ello es justo, útil y conveniente. Existen cuatro tipos de normas, que es la religiosa, la moral, la de trato social y la jurídica. La norma religiosa se suponen elaboradas e impuestas por la divinidad y regulan la conducta del hombre, señalándole sus deberes para con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes. La norma moral tiene por finalidad el orientar al hombre hacia el bien, hacia la pureza, invitándole a practicar el bien y evitar el mal. En otra parte tenemos la norma de trato social. Tiene por objeto hacer más conveniencia en sociedad, limitar esperanzas, evitar situaciones bochornosas, etc. Y por último tenemos que es la norma jurídica. Tiene como por objeto la regularización de la conducta para con los demás a fin de organizar a la vida social, previniendo los conflictos y dando las bases para la solución. A continuación tenemos lo que son las ramas del derecho. Las ramas del derecho A continuación les hablaré de las ramas del derecho. Las ramas del derecho constituida por dos teorías, que es la teoría bipartita. En la teoría bipartita entra lo que es el derecho público. El público se subdivide en el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal, derecho internacional público. El derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos, a las relaciones de estos entre sí y con las particulares. El derecho administrativo es la rama del derecho público que se ocupa de regular el funcionamiento de los órganos ejecutivos del Estado y prestación de los servicios públicos. El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de leyes del fondo. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y a las medidas de seguridad. Y por último tenemos que el derecho internacional público. Este es el conjunto de normas jurídicas y principios de cumplimiento obligatorio que fijan los derechos y los deberes de los estados y rigen sus relaciones recíprocas. A continuación tenemos el derecho privado, que se subdivide de la teoría bipartita.
Del derecho privado se subdivide el derecho civil y el derecho mercantil. Dice que el derecho civil es el sistema de normas de carácter general o común que regulan las relaciones jurídicas de los particulares entre sí, protegiendo la persona en sí misma. El derecho privado, que se deriva de la teoría bipartita. Del derecho privado se subdivide lo que es el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil es el sistema de normas de carácter general o común que regulan las relaciones jurídicas de los particulares entre sí, protegiendo a las personas en sí misma y en sus intereses, tanto del orden moral, es decir, la familia, como el orden patrimonial, tales como la propiedad de los contratos en una parte considerable de las sucesiones. El derecho mercantil se dice que es el sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que lo realizan, aunque carezcan de la calidad mercantil. La segunda rama del derecho es la teoría tripartita. Esa teoría entra a lo que es el derecho social. El derecho social se subdivide en el derecho laboral y en el derecho agrario. El derecho laboral es el derecho del trabajo, llamado también derecho obrero, o conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre trabajadores y patrones. El derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la tenencia, explotación y distribución de la tierra laborales, así relacionado con el agua, bosques y la ganadería. A continuación hablaré sobre los tipos de derecho. Existen 4 tipos de derecho. El primero es el derecho positivo, el segundo es el derecho subjetivo, tercero es el derecho objetivo y el cuarto es el derecho vigente. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que tiene la fuerza obligatoria en un momento y lugar determinado. El derecho subjetivo no es otra cosa que el propio derecho objetivo que en unas determinadas condiciones se pone a disposición de una persona dado de los puestos de hecho establecidas en el mismo. El derecho objetivo es el conjunto de normas que conforman el sistema jurídico positivo, es decir, el derecho objetivo se puede definir como el derecho del conjunto de normas por las que se rige la sociedad. Y por último tenemos el derecho vigente. Este está promulgado y publicado y no derogado ni abrogado. Todo derecho vigente es positivo. A continuación les hablaré del hecho jurídico y de un acto jurídico. Se dice que el hecho jurídico es un acontecimiento natural o del hombre que está establecido en la norma del hecho como supuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad del hombre, con la intención de producir consecuencias cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Continuamos con lo que son las fuentes del derecho. En las fuentes del derecho entran las fuentes históricas, las fuentes reales y las fuentes formales. Se dice que las fuentes históricas son todos aquellos documentos del pasado que contiene el texto de una ley, por ejemplo, el Código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas, etc. Las fuentes reales son todos aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, entre otras palabras, son las razones por las cuales se escriben las normas jurídicas. Y las fuentes formales son los procesos de creación y la norma jurídica, es decir, los hechos que dan una norma de carácter y de derecho. Se clasifican en legislación, costumbre, jurisprudencia, doctrina, tratados internacionales, principios generales del derecho. De las fuentes formales se derivan lo que son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y los tratados internacionales. La legislación es el procedimiento mediante el cual determinamos los órganos del Estado y proponen en vigor las normas jurídicas. La costumbre es una manera constante de uniforme
de actuar con los hombres, con la colectividad y que se considera como obligatorio en la propia comunidad. La jurisprudencia como fuente del derecho. La jurisprudencia es un conjunto de principios, de doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales. Tenemos lo que es la doctrina. Está constituida por los estudios, comentarios, interpretación, opiniones, etc. Y los principios generales del derecho. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha definido como las verdaderas jurídicas notarias, indiscutibles, de carácter general, elaboradas y seleccionados por la ciencia del derecho. Los tratados internacionales son aspectos de acuerdos suscritos por dos o más naciones, con el fin de proveer a la solución de problemas comunes, ya sea de carácter económico, político, jurídico, militar, cultural, etc. De la legislación se subdivide lo que es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción y la publicación, entre otros. La iniciativa es la facultad que tiene determinados órganos del Estado para proponer ante el Congreso un proyecto de ley. En la discusión es el acto de las cámaras que consiste en examinar un proyecto de iniciativa de ley, polemizando sobre él para decidir por medio de votación mayoría si debe ser aprobado o no. La aprobación. La aprobación consiste en dar las cámaras su consentimiento o conformidad a una iniciativa de ley. La sanción se llama sanción al acto por medio del cual el ciudadano presidente de la República manifiesta bajo su firma su conformidad con una iniciativa de la ley. La publicación es el proyecto de la ley. Publicación una vez que el proyecto de la ley, la sanción para el Poder Ejecutivo, tiene un lugar de publicación o promulgación que consiste en dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla. De la legislación se subdivide lo que es la iniciación de la vigencia. En la iniciación de la vigencia se subdivide el sistema sucesivo y el sistema sincrónico o simultáneo. El sistema sucesivo obligan y surten sus efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. En lugares distintos en que se publique el periódico oficial se necesita que además de transcurrirá un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad. El sistema sincrónico o simultáneo entran en vigor las leyes en todo territorio a partir de la fecha que en la misma disposición legal señale que la publicación se haya hecho con autoridad. Con esto finalizo. Espero les haya quedado claro. Con esto concluyo mi tema del derecho. Espero les haya agradado. Gracias.